Seguimos en Palabras Políticas. Venimos hablando de un tema que se viene discutiendo hace mucho y que tiene que ver con los criterios que se han venido usando y se deberían usar a la hora de calcular una tasa inmobiliaria. Venimos hablando de revalúo inmobiliario con los concejales con los que estuvimos dialogando anteriormente. Vamos a hacer una salvedad y vamos a explicar bien de qué estamos hablando. Estamos para ello con el presidente del Consejo Económico y Social de Río Cuarto, Miguel Ángel Besso. Miguel Ángel, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes de nuevo y bueno, para hablar de este tema que en este caso me has convocado. Muchas gracias. Miguel Ángel, nos decías que tenemos que antes que nada diferenciar entre tasa e impuesto. Ayúdanos a entender cómo es esto. Bueno, en primera instancia, digo, el Consejo Económico Social no se involucra, no discute, no decide sobre ningún tema de lo cotidiano que estamos viviendo, porque para eso están los consejos deliberantes, los concejales y el gobierno municipal. El Consejo Económico Social lo que hace es una mirada hacia el futuro sobre grandes lineamientos y grandes consejos que deberían tenerse en cuenta a partir de que están integrados este espacio por los trabajadores, los empresarios, la universidad, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los colegios profesionales, las vecinales, los centros comunitarios. Es decir, nuestra mirada no está en la discusión política cotidiana, sino es un espacio de reflexión para sugerir consejos que después se pueden o no tener en cuenta. En este caso, perdón, se han animado con un tema que pocos se animan. Sí, en verdad en la Argentina debe ser el primer caso que un conjunto de dirigentes sociales que no están involucrados en un gobierno y que no se intrometen ni se van a entrometer en temas que debe resolver el gobierno a través de su Consejo Deliberante o a través del Poder Ejecutivo, van a sugerir líneas a tener en cuenta y después pueden ser valoradas o no a la hora de hacer una ordenanza. Entonces, lo primero es decir, con esta mirada hacia el futuro, y no que esto vaya a ocurrir mañana ni pasado, esto lo determinará el gobierno de turno, no este Consejo Económico Social. Entonces, lo primero es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tasa inmobiliaria? Hasta ahora el Consejo Económico Social ha desarrollado una tarea en educación, en una estrategia de valor agregado en la materia prima, en el cuidado y la distribución de los ingresos dentro de la ciudad, en un estudio socioeconómico para saber y dictaminar sobre algunos puntos en donde la ciudad necesita mayor énfasis a partir de la acción del gobierno o de los gobiernos. Y todos estos estudios nos han dado muy buenos resultados porque hemos tenido respuestas. Sobre todo información concreta de lo que nos pasa a los riocuartenses. Claro, pero esa información no solo sirvió, sino que además en los dictámenes nos permitió tener resultados, ¿no? Yo siempre digo en educación, la respuesta fue del gobierno municipal y fue del gobierno provincial con cosas concretas. En este caso es sobre un tema que el intendente municipal puntualizó cuando hace la convocatoria del Consejo Económico Social hace poco más de 1 año y medio. Entonces nosotros decimos, este tema vamos a desmenuzarlo un poco. Bien. ¿De qué hablamos? ¿De tasa o de impuesto? Porque por ahí uno se confunde y dice, vamos a hablar sobre el revalúo. Bueno, generalmente, no siempre, se habla de revalúo cuando se habla de aumentar un impuesto sobre la propiedad, sobre una propiedad que yo tengo, que vos tenés. O lo lo que se entiende también es ver qué estamos cobrando y sobre qué tipo de propiedad lo estamos cobrando y si está ajustado a la realidad o si hay que reacomodarlo. Perfecto. Eso es lo que uno entiende cuando piensa en esto, primeras fases. El impuesto. Es correcto, esa es un poco la idea central. Esta es una función que básicamente la realiza el Estado de la provincia, el gobierno provincial, ¿no? Los municipios, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional, provincial y municipal, la pirámide jurídica que decimos los abogados, tiene como eje, cuando habla de cobrarle a la sociedad, las tasas. ¿Y la tasa qué es? El municipio le brinda un servicio y la gente le paga por ese servicio que brindó. ¿Cómo sería la práctica?
yo te pondré un ejemplo fuera de cámara. Si yo contrato un tipo de servicio de cable o un tipo de empresa de internet o de teléfono, por el servicio que me brindan, le pago un dinero, le hago una contribución porque le estoy pagando el servicio. Esto es lo mismo, no cambia. Entonces, los municipios tienen la posibilidad de cobrar tasas. Le brindo un servicio y se paga. ¿Cuál sería ese servicio del cual estamos hablando? La recolección de residuos, la iluminación y el barrido y limpieza. Ese es el tema. Entonces, el Consejo Económico y Social realiza una serie de estudios, por eso no queremos hablar de revalúo, porque es otro tema, y en esa serie de estudios observa que no pueden pagar, aparece una falta de justicia en el cobro de los riocuartenses, una inequidad. Y la inequidad aparece porque de las 7 circunscripciones que tiene Río Cuarto, donde está distribuida nuestra población, podemos ver que hay mucha gente que paga lo mismo por servicios distintos. Un 82% según 80%. los datos. 80%. Los estudios del Consejo Económico y Social dicen casi el 80% está cobrando, se le está cobrando igual, pero los servicios son distintos. ¿Cómo es esto? Yo vivo en Lomitas de Oro, no sé dónde vivo Susana. Acá en el centro. En el centro. La recolección de residuos que recibo yo es en frecuencia menor a la que recibís vos. Sin embargo, es muy posible que yo esté pagando la misma tasa que vos. Eso significa que hay una injusticia, porque si el basurero, como le llamamos nosotros habitualmente, pasó 5 o 6 veces por tu casa y pasó 3 veces por la mía, ¿por qué yo debería pagar lo mismo que vos? Si el servicio es distinto. Sí, sí. Entonces, de esto hablamos, de ninguna otra cosa. Aquí es No donde entra, nosotros vemos la inequidad. No entra el tamaño de la propiedad, las características de la propiedad en este análisis. En este análisis, lo primero que tenemos que recuperar es la posibilidad de saber de qué estamos hablando. En la Argentina, y en particular en la provincia de Córdoba, y ahora llegando a Río Cuarto, nosotros vemos que el criterio siempre fue cobrar los servicios tomando como única base lo que valía la propiedad. Y esto no es justo, porque pasa, de hecho, que por distintos servicios se está cobrando lo mismo porque se valoró en función de la propiedad que tengo. Resulta que yo tengo una propiedad relativamente linda, pero por mi casa simplemente hay 3 focos de iluminación en la cuadra y en el centro hay 10. Si yo estoy pagando la luz de la calle, ¿por qué pago lo mismo si tengo 10 que 2? Si yo recibo 5 veces o 6 veces la recolección de residuos y la limpieza, ¿por qué pago lo mismo si tengo 2 veces? Este debe ser un criterio que habitualmente no se ha tenido en cuenta, incluso en la República. Por eso digo, va a ser señero esto de cambiar el criterio de solo valorar la propiedad. El valor de la propiedad. No es que no tenga que tenerse en cuenta. Que sí, el valor de la propiedad sí está en relación al tamaño y a la ubicación de la propiedad. Claro, pero no es que este valor haya que descartarlo. Hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener en cuenta sobre todo qué tipo de servicios. Miguel Ángel, te propongo hacer una pausa y cuando volvamos hablamos de qué es lo que se propone. Perfecto. Vamos a una pausa comercial, enseguida volvemos.